las soluciones Wi-Fi suben, se incrementan. Cada vez encontramos equipos que su forma de interactuar es a nivel de la red Wi-Fi. Encontramos situaciones en temas de producción, en fábricas, temas logísticos, temas de marketing, temas de venta, donde hay dispositivos inalámbricos que tienen que estar conectados siempre a la red y pues esto comienza a generar una gran demanda para nosotros poder diseñar y poder crear redes Wi-Fi que puedan cumplir con esas necesidades. ¿Cuál es el desafío que tenemos o lo que nos estamos encontrando en la actualidad? Es que cada vez que nosotros vamos a enfrentarnos o a diseñar o a trabajar con una red Wi-Fi, pues encontramos estos síntomas que el Wi-Fi no sirve, o Wi-Fi se cae, en muchas ocasiones para que funcione tienen que estar reiniciando el módem, la red es lenta y bueno, todo esto empieza a convertirse en un dolor de cabezas y terminamos en muchas ocasiones diciendo, bueno, ¿qué es lo que yo debo hacer o cómo se tiene que solucionar esto? Entonces, para implementar una red Wi-Fi, pues tenemos que tener en cuenta varios factores a la hora de poder realizar esta solución tecnológica y cómo la vamos a desplegar, ya que todos los entornos, pues, no son iguales, ¿sí? Nos encontramos siempre con lugares o sitios donde la red Wi-Fi se va a comportar de una forma diferente. Entonces, también vamos a encontrar que las necesidades a las cuales esta red tiene que ofrecer, pues también son muy diferentes. Entonces, todo esto se va a convertir en retos que deben de ser superados como cosas cuales, por ejemplo, tipos de construcción, paredes, muros, divisiones, terraza, si es una red para un campus universitario, si es una plaza de comidas, si es un campo deportivo. Bueno, vamos a encontrar diferentes escenarios que dependiendo del escenario, pues nosotros vamos a tener que saber cómo actuar o qué debemos de hacer para estos escenarios. Entonces, hoy vamos a estar tocando 5 elementos clave que nos van a ayudar a poder construir y poder definir o realizar una red Wi-Fi de una forma corporativa o desde una forma profesional. Entonces, entrando en materia. Entonces, el primer punto que ustedes deben de tener y que deben de y deben siempre colocarlo allí en sus listas es definir el tipo de red de Wi-Fi que van a implementar. Esto es muy necesario. Muchas veces cuando estamos dando asesoría o vamos a hacer el acompañamiento para el despliegue de una red, algunos clientes se sientan con nosotros y nos dicen, yo tengo la necesidad o voy a implementar una red Wi-Fi. Entonces, la primera pregunta que nosotros realizamos es, ¿qué tipo de red Wi-Fi usted va a implementar? Y a veces el mismo cliente no ha definido o no tiene claro qué tipo de red Wi-Fi necesita hacer. Solamente saben que necesitan entregar internet o crear una red inalámbrica, pero no tienen definido qué tipo de red entregar. Entonces, este primer punto es muy importante para que ustedes lo tengan y lo empiecen a implementar en cada uno de sus proyectos. Definir qué tipo de red Wi-Fi es la que ustedes van a construir. O mejor aún, si ya ustedes están trabajando sobre una red Wi-Fi y la van a mejorar, van a lograr que esta red pues se mejore, entonces lo primero que ustedes tienen que definir es qué tipo de red es la que van a trabajar. Entonces, en cuanto a tipos de redes de Wi-Fi, pues nos vamos a encontrar diferentes escenarios, ¿sí? Diferentes tipos de redes que vamos a estar haciendo o realizando un pequeño listados de cuáles son las redes que nos vamos a encontrar. Entonces, lo primero, vamos a encontrar redes de hogar, una red Wi-Fi de hogar. Entonces, ¿cuál sería esta red Wi-Fi hogar? Pues es la donde nosotros normalmente vivimos, donde la necesidad para esta red Wi-Fi es pocos usuarios, donde de pronto el tráfico inalámbrico no es muy fuerte y donde la cobertura de zonas
no va a ser toda la casa, o si es necesario toda la casa, pues los equipos que se van a utilizar no van a ser tan potentes. Entonces, no es lo mismo eh, trabajar con equipos o diseñar equipos, utilizar ciertas referencias de equipos para una red más grande, o como por ejemplo una red corporativa, que una red de hogar. Entonces, esto, ¿qué nos va a ayudar cuando empezamos a entender y a conocer el diferentes tipos de redes que vamos a trabajar? Nos va a encaminar hacia cómo tenemos que perfilar el tema de equipos que vamos a utilizar, que es muy importante, el tema de conectividad, el tema de el desarrollo de la red. Entonces, es, digamos, el primer punto y uno de los más importantes, definir nuestro tipo de red Wi-Fi. Entonces, tenemos redes Wi-Fi, redes corporativa. Cuando hablamos de una red corporativa, hacemos referencia a una red que tiene unos requerimientos altos, donde vamos a tener que implementar varios equipos, donde vamos a tener que implementar diferentes tipos de trabajo o de soluciones. Por ejemplo, una red corporativa puede tener un requerimiento donde se trabaje varios grupos inalámbricos, o sea, varios SSID, donde esta red corporativa va a necesitar no solamente el despliegue para alimentar una sola sede. Una red corporativa puede estar incluida por una o dos o muchas sedes. Incluso las sedes pueden estar ubicadas en diferentes ciudades, incluso hasta países. Entonces, todo esto nos va a dar el dimensionamiento del tipo de red a la que queremos apuntar, y asimismo todo el despliegue que hay que hacer. Otro tipo de redes que encontramos son las redes institucionales. Digamos, el performance o la forma en que se debe estructurar una red institucional, pues digamos, es un poco parecida a la red corporativa, pero tiene unos requerimientos diferentes, como por ejemplo el tema de usuarios concurrentes. Una red institucional siempre va enfocada a muchos usuarios que deben de estar conectados. Cada usuario o el tipo de usuario va a tener un requerimiento especial. El tipo de usuario va a necesitar, dependiendo de la configuración que se requiera, si pueden implementar accesos a determinadas páginas, capacidad de navegación, limitaciones, cobertura. Entonces, otra red que hay que tener en cuenta es las redes institucionales. Otro tipo de redes Wi-Fi que vamos a encontrar cuando diseñemos una red son redes outdoor. ¿Cuáles son estas redes? Son las que se van a trabajar en zonas externas, como parques, como plazas, temas, digamos, centros vacacionales. Bueno, todo lo que se va a recibir una conectividad que está por fuera de una edificación, o sea, que está al aire libre, es conocida como una red outdoor. Entonces, también es importante poder tenerla en el radar o saber cómo es que nosotros vamos a diseñar nuestra red, entendiendo si hace parte de una de estas redes. Y encontramos otro tipo de redes que son redes de marketing o de negocios. ¿Cuáles son estas? Pues son las redes que encontramos en centros comerciales, ¿sí? Son redes que encontramos en sitios como aeropuertos o lugares específicos, donde estas redes ofrecen un servicio de comunicación a Internet, pero a través de ese servicio se puede brindar publicidad, se puede brindar tema de captura de datos. Incluso algunas redes se pueden trabajar para cobrar tiempos, digamos, de servicio de Internet. Entonces, estas redes son redes conocidas como redes de marketing o negocios. En algunas situaciones vamos a encontrar que las redes se pueden combinar. Entonces, por ejemplo, podríamos encontrar una red corporativa que va a tener toda la parte de despliegue dentro de las aulas o dentro de los campus universitarios, y también
dentro de ese mismo campus o esa red corporativa o empresarial, también puede estar incluida una red auto, ¿sí? Que se mezcle dentro de las dos. Bueno, en esta parte me gusta, digamos, siempre hacer bastante énfasis en que es un punto muy importante y ustedes lo deben de dejar muy claro en sus, digamos, en su día a día cuando van a implementar las redes Wi-Fi. Es esta parte, definir tipo de redes Wi-Fi. ¿Por qué es tan importante? Porque, digamos, si yo voy a construir una red, vamos a tomar, por ejemplo, eh, como si fuera a ser una red corporativa. Entonces, el cliente no me explica claramente que va a necesitar hacer una red corporativa, sino que solamente me dice, yo necesito que en mi empresa eh, ustedes me diseñen la red Wi-Fi. Y ustedes como implementadores, pues simplemente lo que hacen es que dicen, ah, bueno, ¿cuántos equipos necesito? Y empiezan a hacer un levantamiento de la información. Pero si no definen el tipo de red Wi-Fi, pues se les puede salir un poco del radar algunas cosas que los van a llevar a poder diseñar un poco mejor o a poder cubrir todas las necesidades de la red. Por ejemplo, si es una red corporativa, pero el cliente le dice, dentro de mi corporación yo tengo una sala de visita de clientes, pero dentro de esa sala de visita de clientes yo quiero agregar una red pública donde todos los visitantes cuando lleguen se puedan conectar gratis o libre a esa red, pero para poder navegar el cliente tiene que loguearse en uno de mis portales y a través de ese logueo yo necesito que el cliente me deje sus contactos para que ese contacto se almacene en nuestras bases de datos. Entonces, cuando ya el cliente nos abre el panorama, ya nosotros podemos decir, ah, ok, o sea que yo tengo que diseñarle una red corporativa, pero adicional, dentro de esa red corporativa, tenemos que implementar una red también de marketing. ¿Por qué? Porque vamos a ofrecer un portal cautivo, vamos a ofrecer un tema de captura de información, entonces, pues tengo que agregarle al diseño de mi red también esta nueva solicitud. Entonces, muy importante en nuestro primer punto, definir cuál es el tipo de red que vamos a implementar. Entonces, ya una vez definido el tipo de red que estamos implementando, el segundo punto clave es el levantamiento de datos. Esta parte a veces la obviamos, ¿sí? O no le damos mucho detalle cuando vamos a desarrollar la red Wi-Fi. Entonces, básicamente, el levantamiento de datos, ¿en qué consiste? Pues mirar todo el requerimiento que lleva o que requiere, valga la redundancia, diseñar esta red. Entonces, ya sabemos que uno de los principales requerimientos es que definir el tipo de red Wi-Fi. Otro requerimiento es el uso previsto de la red. Entonces, allí es donde ustedes tienen que sentarse con el cliente y decir, bueno, ustedes para qué necesitan la red Wi-Fi. Entonces, el cliente ya les definió la primera parte, que es una red, digamos, corporativa. Ok, ya sabemos que vamos a hacer un tipo de red corporativa. El punto a seguir en levantamiento de datos, entonces, el uso previsto de la red. ¿A qué hace referencia esto? ¿Para qué se va a utilizar la red Wi-Fi? Entonces, allí tenemos que empezar a documentar lo más que podamos los requerimientos del cliente. Entonces, el cliente debe indicarnos para qué la va a usar. Entonces, nos va a decir, no, es que yo necesito conectar los computadores portátiles de 20 oficinas. Entonces, ok, ya sabemos que hay que darle conectividad inalámbrica a 20 oficinas. ¿Qué más? Bueno, yo necesito darle una cobertura 100%. Es una oficina o es un edificio de 20 pisos, pero yo necesito darle cobertura a los últimos 10 pisos. Entonces ya empezamos a tener el levantamiento de datos, que son solamente 10 pisos los que vamos a cubrir. ¿Qué otra cosa? No necesito crear dentro de la red. Esta red la voy a usar para darle internet a mi área corporativa, a mis empleados y también voy a entregar una red de invitados. Entonces, toda esta clase de requerimientos nos va a generar un listado donde nos va a ayudar
a varias cosas. Cosas como cuáles. Primero, entender el alcance de la red que necesita el cliente. Cuando nosotros podemos entender el alcance de la red, podemos definir si nuestra capacidad de integración eh, llega hasta la necesidad del cliente, ¿sí? Muchas veces los clientes no solamente necesitan que la red Wi-Fi les entregue datos, sino que también se necesita que la red Wi-Fi realice un despliegue diferente. Entonces, servicios a desplegar. El cliente les puede decir, mire, yo necesito que los clientes o la parte corporativa, cuando se vayan a autenticar a la parte de red Wi-Fi, lo hagan a través de un directorio activo. Entonces, ya ahí entra un servicio a desplegar que se integra con la parte Wi-Fi, pero nosotros entendiendo los servicios a desplegar podemos saber si cubrimos con esa necesidad. Entonces, ya ahí en nuestro checklist, en nuestro levantamiento de datos, tendríamos que colocar que los equipos que vamos a utilizar como access point que van a entregar la red Wi-Fi, pues deben de soportar autenticación a través de directorio activo, que yo necesito que se autentiquen por un radius. Entonces, los equipos deben de soportar. Entonces, es muy importante poder hacer este tema de levantamiento de datos y servicios a desplegar. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente nos quedamos con una sola pregunta al cliente. Yo necesito una red Wi-Fi para cubrir 10 oficinas o 10 pisos. Ok, listo. Y le cotizamos 10 AP, se los instalamos y le entregamos una red Wi-Fi al cliente. Mire, este es su usuario. Cuando el cliente ya dice, ay, pero venga, yo necesito que mis computadores se autentiquen con se autentiquen a través de radios o del directorio activo. Y entonces ahí ya nosotros como implementadores decimos, ay, voy a averiguar si este equipo permite. Y cuando estamos haciendo la validación, pues nos damos cuenta que tal vez el AP o el dispositivo que utilizamos no era el que cumplía los servicios a desplegar. Entonces, el tema de levantamiento de datos, compañeros, es muy importante y antes de ustedes cotizarle un servicio al cliente, antes de ustedes definir equipos, antes de ustedes pensar cuánto cuesta el proyecto, es muy importante el levantamiento de la información. O sea, sin la información completa, sin la información correcta, no podemos garantizar un proyecto exitoso. Otro punto importante en el tema del levantamiento de datos es saber esta red qué densidad de usuarios va a utilizar. Esto nos ayuda a poder dimensionar nuevamente el tipo de AP y las características que deben de tener estos equipos y cantidades. Entonces es muy diferente cuando nos dicen, mire, la red que voy a implementar no va a superar más de 100 usuarios concurrentes. Entonces, pues ahí sabemos que vamos a implementar equipos que puedan cumplir con esa necesidad. Pero si nosotros no tenemos el cálculo o la cantidad de usuarios que esta red va a soportar, entonces podríamos implementar cualquier dispositivo y resulta que cuando el cliente empiece a saturar de clientes estos dispositivos y resulta que le implementamos unos AP que soporten un promedio de 50 a 100 dispositivos por AP y resulta que están ubicados en una plaza de comidas o están ubicados en un auditorio y en este auditorio se están reuniendo 300, 400 personas y el AP solamente puede atender 100 usuarios. Entonces, vamos a tener un problema allí, no va a haber un caso de éxito y pues vamos a perder tiempo, dinero y credibilidad con nuestros clientes. Entonces, muy importante saber cuál es la densidad de usuarios que nosotros vamos a implementar dentro de esa red. Validar por áreas. Entonces, traemos el ejemplo nuevamente. Si el proyecto es un edificio y vamos a irradiar 10 pisos, entonces en cada piso, ¿cuántas oficinas hay? Que hay 5 oficinas. Bueno, en cada oficina, ¿cuántos usuarios van a estar? Entonces, aquí en la densidad de usuarios es muy importante y pues les doy aquí como una buena práctica. Y es que normalmente en redes inalámbricas se debe de dimensionar la cantidad de usuarios el doble o a veces el triple. Por ahí hay unas prácticas donde dice que por cada persona
que va a hacer un uso de una red Wi-Fi, pues uno debe de contemplar que son 3 equipos los que esa persona puede utilizar. Y si lo vemos en, digamos, como en la vida real, pues encontramos de que está muy acertada esa práctica, porque normalmente uno en su puesto de trabajo tiene el computador o el portátil que se conecta a la red. Ese sería un dispositivo. Tiene su celular que se conecta, entonces segundo dispositivo. Y a veces tiene otro equipo, puede tener la tablet o un dispositivo multimedia. Entonces podemos calcular que por persona que va a estar usando la red, lo tendríamos que multiplicar por 3. Entonces, si voy a tener 100 personas, 100, digamos, empleados dentro de una red, pues yo debería de calcular que mis usuarios concurrentes deben de estar más o menos promediados para 300 usuarios. Entonces, este es un tips muy bueno para que ustedes no se vayan a quedar cortos cuando diseñen la densidad de usuarios. Y por último, en esta parte de levantamiento de datos, lo que más tenemos que hacer nosotros a nuestros clientes es preguntas indicadas. Hay que preguntar lo que más podamos. Entre más información usted tome dentro del proyecto, eso le va a ayudar a poder tomar decisiones muy acertadas. Entonces, hay que realizar las preguntas indicadas, por ejemplo, para cuándo va a estar la red, tiempos, en qué tiempo necesita implementarla, si esa red se va a escalar, si luego esa red, el cliente me dice que la densidad de usuarios son 200 o 300 a hoy día, pero en 6 meses van a entrar más empleados, en 6 meses esta red se va a expandir, la red va a entregar otra clase de servicios. Bueno, no se queden solamente con lo que el cliente les dé en el primer requerimiento, sino que ustedes, como buena práctica, deben de ampliar las preguntas para poder tener toda la información correcta y eso mismo nos va a ayudar a poder tomar las decisiones eh, indicadas para que nuestro proyecto sea exitoso. Bueno, el tercer punto clave es realizar un site survey, ¿sí? Con los sistemas inalámbricos, hablando de las redes Wi-Fi, es muy difícil poder predecir la propagación o cómo se comportan las redes Wi-Fi dentro de diferentes escenarios, ¿sí? Es muy, digamos, el comportamiento de una red Wi-Fi en una bodega donde hay rack y stands, donde hay temas de cajas, equipos. La red Wi-Fi se comporta muy diferente a una oficina donde, por ejemplo, tenemos divisiones, hay paneles, hay biombos, hay diferentes equipos, hay mucho personal. La red Wi-Fi también se comporta muy diferente en un escenario donde es un centro comercial y hay personas caminando por todo el área, o si es una plaza de comidas donde hay 1000, 2000 personas. Entonces, es muy difícil poder uno calcular, digamos, de una forma teórica cómo se va a comportar una red Wi-Fi en un lugar, ¿sí? Entonces, a veces encontramos que en un área, digamos, de 100 metros cuadrados, podemos poner una AP y en ese lugar este AP puede entregarnos una red Wi-Fi, digamos, de una cobertura muy amplia, cubrir toda la zona y que los clientes tengan muy buena señal. Pero en otro escenario, teniendo la misma dimensión, los mismos 100 metros cuadrados, pero de pronto en este lugar hay algunos equipos como maquinaria, hay de pronto temas como láminas, latas. Esto puede realizar un comportamiento diferente en la propagación de la red Wi-Fi y esto va a generar que la red inalámbrica en este segundo escenario nos dé menos cobertura y menos capacidad inalámbrica. Entonces, allí es donde viene el tema del site survey. Entonces, ¿qué es el site survey o en qué consiste? El site survey lo que es, digamos, una prueba en sitio, ¿sí? Hacer un estudio de sitio donde en este estudio de sitio vamos a poder determinar la cantidad de APs que se necesitan, vamos a poder determinar
eh, los niveles de señal que nos dan los equipos, ¿sí? Adicional a ello, con el Site Survey podemos nosotros encontrar el tipo de interferencia que hay en la red. Entonces podemos darnos cuenta para prever a futuro cuando estemos realizando configuraciones qué banda inalámbrica en Wi-Fi es la mejor, la que menos ruido tiene, ¿sí? Si de pronto existen equipos como microondas o teléfonos inalámbricos que estén generando ruido y que puedan degradar el rendimiento o la capacidad de la red. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que es un SiteSurvey? SiteSurvey es hacer una medición de señal en el sitio donde yo voy a desarrollar la red Wi-Fi. Entonces, esta parte, digamos, es lo más recomendado y si yo quiero, como se dice por allí, poder determinar e ir a la fija en dónde debo de implementar y cuántos APs debo de implementar en una red Wi-Fi, pues es necesario hacer un estudio de sitio, ¿sí? Ir al lugar, poder tomar medidas. Entonces, existen diferentes formas de realizarlo. La más, digamos, perdón, la más práctica es usted tener un access point, llevarlo al lugar y hacer, digamos, un laboratorio donde usted pueda colocar un equipo y hacer mediciones y mirar hasta dónde está llegando la cobertura de este equipo y así poder tomar decisiones. Entonces, de esta manera, usted podría garantizar los 100% de cobertura y cuántos APs se va a necesitar. Uno muchas veces puede hacer un site survey, digamos, estimado, de pronto ya en escenarios que ha vivido, entonces ya uno conoce que en una bodega determinados equipos se propagan de X manera y podría ser un estimado. Pero realmente, si queremos hacerlo, como se dice, al pie de la norma, pues lo que hay que hacer es realmente un estudio de sitio, ¿sí? Entonces, ¿en qué hacemos en el estudio de sitio? Pues primero es hacer un análisis del entorno radioeléctrico. Entonces, mirar cómo se está comportando la señal inalámbrica de la P, a dónde nos está llegando las coberturas con señales buenas, con señales malas o degradadas. Entonces, si vemos esta imagen de aquí, vemos que tenemos un router que nos está entregando una red Wi-Fi y en esta oficina vemos que las medidas con colores nos está entregando los niveles de señal. Entonces vemos que en la oficina donde está instalado el AP, el que nos está entregando la red inalámbrica, hay una cobertura, digamos, muy buena. En la oficina siguiente también hay una cobertura. Luego en la oficina adyacente ya los niveles empiezan a cambiar, pero pues todavía son niveles óptimos que se pueden trabajar. En la siguiente igual, pero vemos que ya en la última oficina los niveles empiezan a deteriorarse y vemos que hay unos rincones o unos espacios de la oficina final donde los niveles de señal ya son, digamos, muy deteriorados y realmente no vamos a tener cobertura o vamos a perder señal. Entonces, cuando nosotros hacemos un tema de medición de cobertura, esto es lo que estamos buscando. Entonces, si el AP está en este extremo del lugar, entonces al hacer esta prueba de medición, pues vamos a entender de que si cogemos y movemos este AP y lo colocamos en el centro, pues el AP nos va a poder dar una mejor cobertura a todo el área. Entonces, ¿qué hacen en algunos lugares? Como en esta parte de acá no hay cobertura, lo que hacen es que ponen otro AP para que les cubra esta parte. Y pues realmente esa no es la solución. Más adelante vamos a estar mirando el tema de cantidades de AP dentro de una solución, pero realmente lo ideal es que cuando yo hago un site sur me doy cuenta que en esta parte, colocando un AP con buena cobertura y con buena capacidad, pues me va a cubrir todo el área. Medición de señal. Entonces, vamos a poder saber a qué niveles de señal voy a tener los espacios y esto me va a garantizar la capacidad inalámbrica. Entonces, si este equipo como está ubicado en esta parte, dándonos en esta zona de acá unos niveles de señal muy bajos,
lo más probable es que cuando realicemos una videoconferencia, cuando realicemos algo que tenga que ver con streaming, que necesite que no haya mucha latencia, pues al tener niveles de señal deteriorados, la latencia se aumenta y eso va a permitir pérdida de paquetes y vamos a tener una red un poco inestable. Entonces, en algunos servicios, pues vamos a encontrar de que la red no es óptima. Entonces, el site survey nos va a ayudar a poder tomar todas estas, digamos, decisiones que nos van a garantizar varias cosas dentro de ellas. Entonces, ¿cuáles herramientas nos pueden servir? Bueno, hay algunas herramientas de uso libre, como el Wi-Fi Analyzer. Es una herramienta que ustedes las pueden descargar de la Play Store, donde esta herramienta, pues realmente abrimos la aplicación, nos conectamos a una red que haya disponible y ella nos permite hacer unos escaneos inalámbricos donde podemos ver potencias, podemos ver niveles de señal, podemos ver la saturación de los canales y eso nos va a garantizar, pues digamos, un buen despliegue en los equipos. Eh, Ubiquiti tiene una herramienta muy buena, una herramienta que entrega muy buenos servicios, es también gratis, la pueden descargar de las Play Store, que se llama Wi-Fi Mam. Esta herramienta tiene, digamos, varios aplicativos dentro de ella, donde nos permite medir la red, medir cobertura, nos permite medir el tema de la latencia, hacer un speed test, pruebas de velocidad. Bueno, es una herramienta, digamos, que a mi parecer es muy completa y a nosotros como personas que estamos implementando o acompañando, diseñando redes Wi-Fi, pues nos da mucho la mano. Entonces, ahí les dejo el nombre, Wi-Fi MAM de Ubiquiti. Y existen otras herramientas que ya son herramientas de pago como Acrylic. Es una herramienta que usted puede comprarla, la instala en un computador, en una tablet, en un dispositivo con una tarjeta inalámbrica y esta herramienta le va a permitir a usted realizar escaneos también de la red, mirar el tema de frecuencia, uso de frecuencia, disponibilidad de canales, le puede hacer sugerido de canales. Entonces, pero pues ya son herramientas que tienen un costo adicional. En el tema del site survey, quiero contarles, por ejemplo, una experiencia que nos sucedió con una red de un cliente. Resulta que el cliente nos mencionaba que, que siempre en la tarde, justo a mediodía, cuando las personas salían a almorzar, la red Wi-Fi se les caía. La red Wi-Fi, mm, digamos, perdían acceso, no tenían el acceso a la red Wi-Fi. Entonces se empezó a hacer, digamos, como el análisis, a revisar y empezamos a, digamos, como a entender cuál era el problema. Se validó el tema de energía de los equipos, incluso el cliente manifestaba que creían que eran los AP los que estaban malos, ya los habían cambiado por otros AP y les seguía sucediendo lo mismo. En algunas pruebas cambiaron el cableado y seguía lo mismo. Y entonces cuando nosotros entramos a hacer pues el tema del análisis de las frecuencias, resulta que nos encontramos con, con la siguiente novedad. Resulta que justo a mediodía las personas que salían a almorzar en esta empresa empezaban a calentar sus almuerzos en el microondas y resulta que el microondas quedaba muy cerca a la parte donde estaban unos AP. Resulta que el microondas estaba operando o estaba, digamos, los microondas también trabajan o generan una frecuencia. Entonces resulta que daba la casualidad que los APs estaban utilizando un canal que el mismo microondas estaba utilizando. Entonces, por eso cuando se prendía el microondas, se generaba una interferencia por trabajar en el mismo canal y lo que hacía era que inhibía o tumbaba la red. Entonces, cuando hicimos el escaneo y cambiamos de canal los AP, se solucionó el problema. Entonces, pues con esta anécdota les quiero compartir de que es muy importante analizar el tema del uso del espectro o el uso de nuestros canales. Muchas veces este es un problema que es muy común.
Las personas dicen, es que tenemos 300 megas inalámbricos y cuando hacemos un test de velocidad y los clientes están casi debajo de la P y no logramos más de 5 o 10 megas, ¿qué puede estar sucediendo? Entonces, cuando hacemos un site survey, nos vamos a dar cuenta si es que hay un problema o de capacidad o si hay un problema de canales saturados. Bueno, nuestra cuarta punto clave, ¿sí? Es la topología. Entonces, es muy importante cuando estamos diseñando la red Wi-Fi que tengamos claro qué topología se van a manejar. Normalmente en una red inalámbrica vemos dos tipos de topologías, una topología lógica y una topología física. Entonces, cuando le decimos a nuestro cliente cuál es la topología que usted va a utilizar, tenemos que diseñar y entender qué tipo de topología lógica va a manejar. Entonces, en topología lógica vamos a encontrar que hay que definir el segmento de la red, ¿sí? ¿Cuál es el segmento? Muchas veces tenemos dentro de la topología de la red definido, por ejemplo, el cliente nos dice, yo quiero trabajar el segmento 192, 168, 11. Resulta que ese mismo segmento de red es el segmento que va a entregar el proveedor de Internet. Entonces, el módem del proveedor de Internet, si entrega el mismo segmento de red y nuestra topología está en el mismo segmento, nos va a crear un conflicto de red y pues eso no va a navegar y vamos a tener muchos problemas. Entonces, importante definir segmento de red. Dentro de la topología, si van a trabajar VLAN, si el cliente va a separar su red por usuarios con VLAN, cuando hablamos de SSID, hacemos referencia a los nombres de las redes Wi-Fi, o sea, cuántos sitios inalámbricos vamos a entregar. Hay, digamos, dispositivos AP que solamente permiten crear un sitio inalámbrico. Entonces, si un cliente nos dice, no, yo necesito trabajar tres redes Wi-Fi, una red corporativa, una red de invitados y una red de empleados. Entonces, ahí tenemos que saber en el diseño de la topología que vamos a necesitar APs que nos permitan entregar más de un SSID inalámbricos. Tipos de autenticación, si lo van a hacer con cifrado, si lo van a hacer a través de hotspot, si lo van a hacer a través de pronto de un directorio activo. Bueno, hay que definir eso en nuestra topología lógica. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo sería una topología. Entonces eh, sabemos que nuestro router principal va a manejar un segmento de red y que vamos a manejar otro segmento para nuestros clientes o nuestra red corporativa y pues eso nos va a ayudar a no tener conflictos cuando toda la red esté funcionando. La otra topología que hay que definir es la topología física. Entonces, dentro de la topología física, tenemos que hacer un plano donde vamos a definir la ubicación de los AP. Entonces, es muy importante sobre plano, ya después de haber hecho un site survey, ya sabemos cuántos APs vamos a necesitar, ya sabemos cuántas son las ubicaciones de los AP. Entonces, en el plano diseñamos nuestra topología y vamos a decir, bueno, en la oficina de gerencia va una P de esta referencia. En la sala de comunicaciones o en la sala de eventos vamos a tener otro AP con otra referencia. Y así vamos nosotros diseñando la ubicación de nuestros AP. ¿Para qué nos sirve esta parte de la topología física? Cuando ya vamos a hacer la implementación, pues simplemente a nuestros técnicos o a nuestros instaladores le pasamos el plano, le decimos, mire, en esta parte, en esta ubicación, en este lugar va un punto de datos, en este otro va otro punto de datos y asimismo empiezan a hacer la instalación y eso nos va a garantizar pues que en plano ya funcionó, pues cuando llegue el despliegue, pues todo va a funcionar bien. De igual manera, tema de ubicación de los switch, ruta de cableado. O sea, cuando hacemos la topología física, pues tenemos que definir cuál es la mejor ruta para entregar el cableado, si vamos a trabajar cascadas dentro de la red, si es una red corporativa muy grande o empresarial y necesita muchos switches o varios switches y todos no pueden converger en nuestro centro de datos principal. Entonces tenemos que definir una ruta de cableados, unos gabinetes extras, en qué piso van a estar, cuáles son las distancias. Entonces en esa topología física
nos vamos a dar cuenta si las distancias están dentro de la norma. Entonces, si del rack 1 al rack 2 no debe de haber más de 100 metros. Entonces, cuando hacemos la topología física nos damos cuenta pues que si estamos alcanzando o cumpliendo el tema de las rutas, ¿sí? Entonces, es muy importante tener definido este tema de la topología física porque pues eso nos da un panorama claro y a la hora de hacer la integración, pues vamos a ir 100% seguros de que todo va a funcionar. Y lo quinto sería, el punto quinto clave sería la instalación y puesta en marcha, ¿sí? Entonces, cuando yo ya tengo definido mi tipo de red, ya tengo definido eh, el- los requerimientos, ya tengo definido el estudio en sitio, y ya definí mis topologías, entonces ya tengo que empezar a hacer la implementación y puesta en marcha. Este punto, pues digamos, es un punto que realmente lo que requiere es aplicar los puntos anteriores y utilizar las mejores prácticas. Entonces, en la instalación debemos de asegurarnos que los equipos estén bien instalados, que los equipos estén bien fijos. Si son unos equipos que están montados en rack, pues estos equipos deben de cumplir, digamos, las normas o lo que se requiere mínimo en un gabinete, que los cables deben de estar etiqueteados, marcados, ponchados. Es muy importante esta parte cuando hacemos el despliegue o la instalación, ser, digamos, muy rigurosos en este tema del marcar, ¿sí? Eso les va a ayudar a ustedes a futuro una mejor administración dentro de la red. Yo he encontrado gabinetes donde todos los cables convergen allí en un punto y nada está marcado. Entonces, identificar qué cable es el de qué, eso va a tomar mucho tiempo, va a quitar eh, efectividad a la hora de hacer un mantenimiento. Incluso si uno mismo es el instalador o el integrador y no dejamos cables marcados, lo más probable es que luego cuando ustedes tengan que volver a hacer un mantenimiento a donde este cliente, así ustedes sean los que lo hayan implementado, lo más probable es que no se van a acordar estos cables hacia dónde se dirigen o qué cable hace parte de algún dispositivo. Entonces, muy importante las buenas prácticas a la hora de realizar las instalaciones, que cumplan las normas, que los ponchados sean los correctos, que el tema digamos, de la instalación de los equipos se cumpla conforme a lo que diseñamos anteriormente. Es decir, si en el plano está que en el pasillo 1 hay una P, pues someternos a ese diseño y instalar los equipos allí en esa parte. Y el tema de la puesta en marcha debemos de, digamos, en la parte de configurar, pues tenemos que garantizar que lo que el cliente nos pidió en el tema del levantamiento de datos o requerimientos, pues lo estemos entregando. Entonces, si es un portal cautivo, pues debe de funcionar como portal cautivo. Si es una red que entregue 4 redes inalámbricas, pues debe de entregar 4. O sea, en esta parte de la puesta en marcha, debemos de garantizarle a nuestro cliente pues, que lo que él nos pidió en sus requerimientos, aquí deben de estar. ¿Por qué es importante el tema de los requerimientos y dejarlo claro con nuestro cliente? Porque en algunos casos vamos a encontrar clientes que después de que pongamos en marcha la solución, nos va a pedir un requerimiento adicional. Nos va a decir, ay, pero es que yo necesitaba que esta red me hiciera esto. Si no está dentro de los requerimientos, pues ahí ya nos toca que mirar si la red, o sea, si lo que montamos lo permite, pues ya le decimos al cliente, bueno, no estaba dentro de los requerimientos, pero la red sí lo permite y pues digamos, le damos el apoyo al cliente. Pero si la red no lo permite, pues ahí tenemos, digamos, nuestro requerimiento, nuestro levantamiento de datos. Le podemos decir al cliente, no, mire, cuando hicimos la reunión de levantamiento de datos de sus necesidades, pues eso que usted solicitó no estaba dentro y por eso no se contempló. Ya si usted lo quiere hacer, pues hay que hacer otra implementación más o hay que hacer otro análisis u otra cosa más. Entonces, dentro de la puesta en marcha, también quiero abordar esta parte de la selección de equipos, ¿sí? Ya ustedes tienen los requerimientos y ya saben las necesidades que hay.
Entonces, aquí en esta parte, pues nosotros encontramos un aliado muy importante para como integradores y es las soluciones. Y en este caso, pues tenemos a la mano, Macrotix tiene a la mano el tema de una solución completa como la es de los equipos Unify, ¿sí? Unify nos ofrece una línea de productos que están dedicados para diseñar esta clase de redes Wi-Fi, donde encontramos desde el router principal que se encarga de segmentar, transportar los datos, hacer el tema de crear las redes, crear VLAN, etcétera. Nos entrega también el tema de los switches que son administrados a través de la plataforma y nos entrega mucha diversidad de dispositivos AP que cada uno se ajusta conforme a las necesidades. Entonces, si es una red outdoor, Ubiquiti nos entrega equipos que están diseñados para red outdoor, donde soportan todo el tema de la intemperie, el sol, viento, etcétera. Si es una red de oficinas pequeñas, entonces Ubiquiti nos ofrece unos dispositivos que son de la línea Light, que son diseñados pues para espacios pequeños, para espacios, digamos, donde los usuarios no son muy altos. Si es un tema de hoteles, Ubiquiti nos ofrece línea de productos que se llaman InWall, que están diseñados para eh, adecuarse o instalarse en esta parte de escenarios. Si son temas de auditorios o lugares donde el tráfico de clientes son muy altos, más de 600 clientes por AP, entonces Ubiquiti también nos ofrece línea de productos que cubre estas necesidades. Entonces, Ubiquiti es un gran aliado, es una línea de productos en primer lugar que son 100% corporativos, son equipos que pueden estar 24/7, es decir, 24 horas al día durante los 7 días encendidos sin necesidad de un tema de mantenimiento, sin necesidad de que hay que apagarlos y dejarlos apagados para que descansen, no se recalienten, no, son equipos que están diseñados para esta clase de tráfico. Entonces, esto es muy importante. Si ustedes están diseñando una red corporativa. Si es una red hogar, pues podemos inclinarnos hacia unos equipos que sean de línea hogar. Pero si es una red corporativa que exige o demanda bastante tráfico, no podemos implementar soluciones, digamos, para hogar o para pequeña oficina. Hay que implementar soluciones corporativas. Y Ubiquiti, pues, se ajusta 100% a esa necesidad, tema de costo y beneficio. Son equipos que hacen muchas cosas, nos entregan muchos beneficios y realmente el costo de la solución Unify comparada con otros referentes que hacen lo mismo es mucho más baja. Adicional, Ubiquiti pues, nos entrega todo el tema de administración y monitoreo a través de una aplicación, a través de una plataforma. Lo podemos hacer a través de la red, podemos hacerlo a través de una aplicación en nuestro dispositivo móvil y tenemos toda la información de cómo está el tráfico, de cómo están los switches, cómo están los clientes, si necesito hacer un cambio de emergencia, si necesito cambiar una contraseña, si necesito crear un nuevo usuario, si necesito taguear algo en un puerto. Bueno, todo esto me permite hacerlo desde una misma solución. Entonces, las soluciones unificadas o centralizadas, pues nos ahorran mucho tiempo y nos dan muchos beneficios. Entonces, aquí vemos que Unify nos entrega toda la línea de productos como les mencionaba ahora. Está en la parte de los routers de borde. Aquí estamos mirando la máquina principal que se llama el UDM o Dream Machine, que es una línea de router que trae incorporado el software Unified Controller. ¿Sí? Aquí vemos, se llama UDM. Entonces, este equipo nos permite gestionar y administrar todos los AP dentro de la solución. Vemos que se integra en todos los equipos. Aquí vemos cómo nos ofrece al detalle la conectividad de los dispositivos. ¿Sí? Este, por ejemplo, que vemos aquí es un dispositivo para conectar sobre pared, donde también es un switch y es un equipo que nos entrega servicio. Este es para una oficina, un pequeño equipo que nos permite a través de una oficina entregar todo el servicio y controlar todos los equipos. Entonces, Unify realmente
es una solución que nos va a ayudar mucho en el despliegue. En lo personal, nosotros hemos entregado muchas soluciones corporativas en colegios, institucionales, donde hemos tenido casos de éxito con estas redes que después de que esté bien diseñada, esté bien implementada, los equipos estén bien configurados, estas redes normalmente nunca molestan, siempre están estables y siempre nos están entregando un servicio confiable. Unify ofrece switches que son PoE, entonces a través del switch podemos nosotros energizar también los AP, entonces nos ahorramos tema de cableado, nos ahorramos tema de tener que entregar en un punto de datos, entregar datos y energía para conectar o energizar el AP. Con los switches Unify simplemente traemos el cable desde nuestro switch hasta donde esté el AP y ya todo recibe energía. Entonces aquí vemos una solución completamente centralizada. Podemos administrarlo, configurar a través de la aplicación, ¿sí? Entonces, todo esto se convierte en herramientas que nos ayudan a nosotros a ir mucho más allá y a ofrecer un valor agregado a nuestros clientes, ¿sí? Tema de administración, tema de monitoreo. La instalación de los AP, pues digamos, es muy práctica, ¿sí? Son APs que se pueden instalar en techo. Unify nos ofrece diferentes líneas de producto. En este momento tenemos en nuestro portafolio ya la línea de Unify 6, que nos entrega Wi-Fi en 2.4, Wi-Fi en Wi-Fi 5 o en 5 GHz y el Wi-Fi 6. Entonces, si ustedes están presentando o implementando en este momento una solución Wi-Fi, a sus clientes les pueden ofrecer como un plus ya equipos que trabajan en la línea de Wi-Fi 6. En la actualidad, ya los nuevos dispositivos móviles o celulares, muchos van a empezar a llegar ya con tarjetas inalámbricas que operan en Wi-Fi 6. Entonces, ustedes puedan ir ya como a la vanguardia, donde un equipo de estos, de Unify, nos ofrece como ventaja lo siguiente: nos entrega Wi-Fi 6, pero también sigue entregándonos las otras redes. Entonces, si yo tengo un dispositivo que navega en 2,4, se puede conectar. Si navega en AC, que serían 5 GHz, también se puede conectar. Y si trae tecnología nueva para Wi-Fi 6, pues allí lo pueden conectar. Entonces vemos equipos que un solo AP puede soportar incluso hasta 300 usuarios concurrentes, ¿sí? Entonces son equipos, digamos, muy robustos, muy competitivos, que nos van a ayudar a entregar soluciones muy completas a nuestros clientes. Entonces, toda la solución Unify en este momento ustedes la encuentran disponible en nuestro portafolio de MacroTix. Pueden comunicarse con cualquiera de nuestros asesores y allí le estaremos indicando qué equipos usar, cuántos usar y todo está muy disponible. Entonces, como resumen, en nuestra implementación del día de hoy o lo que hemos aprendido el día de hoy es lo siguiente. Entonces, primero, definimos qué tipo de red Wi-Fi es. Segundo, hacemos un levantamiento de la información. Tercero, hacemos un site surf. Cuarto, diseñamos las topologías. Y quinto, pues hacemos la implementación y puesta en marcha utilizando los equipos, materiales y el despliegue correcto para nuestros clientes. Entonces, vamos a tomarnos unos minutos para hacer un tema de preguntas y respuestas que ustedes tengan en este momento. Entonces, bueno, por acá me preguntan, don John nos dice, buen día, el switch Unify PoE, ¿cuál sería la distancia óptima para energizar una P? Bueno, recordemos que la norma a nivel de red de datos nos dice que 100 metros, ¿cierto? Nuestro consejo no es irnos hasta lo máximo. Yo aconsejaría irnos más o menos entre 80, máximo 90 metros. Y eso sí, debemos de siempre implementar cable 100% cobre, ¿sí? Nada de aleaciones. ¿Qué sucede con las aleaciones? Son cables que son un poco más baratos, ¿sí? Porque utilizan cobre y aleación de otros materiales, pero ¿qué hace? Al cobre estar disminuido en su porcentaje, entonces se convierte en un conductor que no es 100% efectivo en el tema de la corriente o la energía que se transmite a través de ellos. Entonces,
hemos visto muchas soluciones donde entregan bien los equipos, entregamos bien la distribución, pero cuando hacen el tema del cableado, utilizan cable que va en la categoría o cable con porcentaje. ¿Y qué sucede? Algunos APs o no les encienden o les encienden con dificultad. Entonces, recomendación 100%, cable, cobre 100% y no irnos hasta más de 80 a 90 metros. Me dicen, ¿cuál es la distancia de cobertura de los AP? Bueno, los Ubiquiti maneja diferentes tipos de AP. Entonces maneja los Lite, los LR, los Pro y los Mesh. Entonces cada uno de estos equipos pues tiene una cobertura o una capacidad diferente. Entonces por eso es importante yo diseñar y saber cuál es el escenario que necesito para así saber cuál es el AP que debo de conectar. Entonces, si ustedes tienen un proyecto, se pueden contactar con nosotros y nos dicen, mire, vamos a irradiar, no sé, una oficina de tantos metros, hay estas divisiones, entonces ahí podríamos calcular y decir, mire, este AP es el que más se ajusta para sus necesidades. Bueno, dicen para AP recomienda hogar. Ok, si se recomienda una AP para hogar, pues depende de lo que necesitemos. Digamos, si en mi hogar yo tengo que tener muy buena cobertura y tengo que tener un tráfico muy dedicado porque, digamos, desde mi hogar yo hago mi trabajo y necesito una red muy estable, pues allí lo que usted tendría que hacer dos cosas. Uno, tener un buen servicio de Internet, un buen ancho de banda, y sí, sería recomendable implementar una AP. Le va a dar más cobertura y le va a dar un ancho de banda inalámbrico mucho más estable. Bueno, aquí me preguntan con qué software se realiza el plano de sitio y los cálculos de potencia. Bueno, esto ya lo miramos. Allí les puse unas herramientas que se llama el Wi-Fi Analysis y el Wi-Fi Man. Bueno, por acá nos preguntan que si nosotros damos acompañamiento o soporte online. Bueno, si ustedes tienen algún proyecto, lo consultan con alguno de nuestros asesores y claro que sí, allí nosotros podemos mirar ese proyecto y darles el acompañamiento, indicarles cuáles son los equipos que se ajustan. Hace unos días estábamos con un cliente que en un área iba a irradiar un edificio, una oficina, y este cliente iba a implementar 17 APs. Cuando me enviaron los planos y las distancias y empezamos como a hacer cálculos y hablar con el cliente que ya había hecho la visita, nos dimos cuenta que no era necesario meter 17 AP, sino que solamente con 10 AP iba a poder cubrir toda el área. Porque no siempre llenarnos de AP es lo ideal. A veces podemos tener lugares donde colocando los APs de forma estratégica nos va a funcionar mejor que colocar dos APs. ¿Qué sucede? Si colocamos varios APs muy cerca, entre ellos se van a suceder un fenómeno que se llama solapar. Entonces, la energía y la potencia de uno va a invadir digamos, el espacio del otro y entonces entre los APs, digamos, van a estar solapadas las comunicaciones. Entonces, un cliente cuando se va a conectar al AP no sabe si irse al AP 1 o al 2 porque los dos le están entregando la misma señal y terminan generándose ruido entre ellos. Entonces, por eso el tema del site survey es muy importante. Bueno, vamos a responder aquí unas cuantas más. Bueno, hay una pregunta muy interesante, me dicen acerca de que si Ubiquiti, el tema del software Unified Controller, si lo va a manejar en algún momento en la nube o si se sigue manejando en servidor por ahora. Seguimos trabajando dos formas. Ubiquiti, ustedes pueden trabajar el software, que es el software Unified Controller, lo pueden trabajar instalando una controladora física dentro de la red o también lo pueden instalar como un software en un computador y él les va a funcionar de la misma manera. El tema de trabajar con controladora en la nube, digamos, hay ventajas, desventajas, eso podríamos manejarlo como en otro tema, podríamos mirar luego, abrir un debate y ver cuáles son las ventajas y las desventajas de trabajar con un software en la nube. Así rápidamente, como para dejarles
el hilo allí para que luego lo contemplemos. Cuando trabajamos con un software en la nube y esa nube es del fabricante, eso nos obliga a que dependemos del fabricante. El día que se caiga el servidor del fabricante y usted tenga 100 servicios instalados allí, pues hasta ahí le va a llegar su disponibilidad. Entonces, es un tema que dependiendo de la óptica puede traernos ventajas y desventajas. Por eso es importante primero saber qué es lo que necesita el cliente y asimismo poderle entregar el servicio. Bueno, queremos darle muchas gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Eh, ya aquí finalizando, pues un tema de casos de éxito que hemos tenido en temas parte hotelera, en universidades, en ISP, con configuración, eh, temas de diseños de portal cautivo que se han entregado con la solución Unify, donde un cliente, una EPS necesitaba a través de un portal cautivo que la información de sus clientes se actualizara en su base de datos. Entonces ellos crearon a nivel de Colombia unas salas Wi-Fi, digamos, como libres o abiertas, pero los clientes para poder navegar en ellas tenían que actualizar la información. Entonces, cuando actualizaban la información a través de nuestros APs de Unify, la información se capturaba y llegaba a un servidor que el cliente tenía en la nube y automáticamente se sincronizaba a los servicios que ellos tenían. Entonces, esto fue una integración que se hizo en conjunto, pero todo fue con solución Unify. Tuvimos un proyecto, un caso de éxito en la universidad, en Colegio de Cartagena, en la ciudad de Cartagena, en la ciudad murallada, donde encontramos que habían paredes, por ejemplo, aquí donde tengo el cursor, habían paredes de 2 metros de ancho, eran paredes que fueron fundidas, eso es en la muralla, a un lado de la muralla de Cartagena, y estas paredes generaban un tema digamos, puntos muertos muy grandes. Este colegio tenía muchos equipos allí desplegados de diferentes marcas y todo era un conflicto. Y con Unify hicimos el despliegue, se hizo la medición, pudimos conocer cuáles eran los puntos exactos donde tendrían que tener los equipos, cantidades, y se hizo la instalación conforme hoy lo miramos en este webinar y fue un caso de éxito. En algunas clínicas hacemos lo mismo, digamos, este es como cuando hacemos el site survey, lo que diseñamos, digamos, para hacer un previo luego al montaje. Entonces, cuando uno toma medidas, hace un levantamiento de fotos, marca cuáles son los pasillos y dice, en esta área va a ir una AP, en esta área va otro AP, y vamos haciendo un listado y nos vamos dando cuenta de cuántas son las cantidades y en el momento en que ya vamos a implementar el proyecto, ya esta parte física lo plasmamos sobre planos y se hace la instalación de los equipos. Bueno, nuevamente aquí les dejo mi número, mi contacto, Harold Bedoya, ingeniero consultor, hbedoya@macrotics.com. Una vez más, muchas gracias por hoy conectarse, por haber sacado este tiempo. Espero que haya sido de mucho enriquecimiento para ustedes. Para mí lo fue. Así que les agradezco por habernos acompañado y nos vemos en una próxima. Que Dios los bendiga y tengan un feliz día. Pues no son iguales, ¿sí? Nos encontramos siempre con lugares o sitios donde la red Wi-Fi se va a comportar de una forma diferente. Lugares o sitios donde la red Wi-Fi se va a comportar de una forma diferente. Lugares o sitios donde la red Wi-Fi se va a comportar de una forma